Síncope. El síncope es la pérdida del estado de conciencia transitoria y autolimitada causada por insuficiencia global aguda de perfusión cerebral. El inicio es rápido, la duración corta y la recuperación espontánea y completa. Es necesario distinguir el síncope de otras causas de pérdida transitoria de la conciencia como convulsiones, isquemia vertebrovascular, hipoxemia e hipoglucemia. Es frecuente un pródromo de síncope, presíncope, aunque la pérdida de la conciencia puede ocurrir sin síntomas prodrómicos. Estos últimos incluyen mareo, sensación de desmayo, debilidad, fatiga y trastornos visuales y auditivos. Las causas del síncope pueden dividirse en tres categorías generales. 1. Síncope mediado por mecanismos neurales, también llamado síncope reflejo o vasovagal. 2. Hipotensión ortostática, y 3. Síncope cardíaco. El síncope de causas neurales comprende un grupo heterogéneo de trastornos funcionales caracterizado por un cambio transitorio en los reflejos que mantienen la homeostasia cardiovascular. Se producen vasodilatación episódica, o pérdida del tono vasoconstrictor, y bradicardia en combinaciones variables, lo cual origina una falla temporal en el control de la presión sanguínea. En cambio, en pacientes con hipotensión ortostática por insuficiencia autonómica, estos reflejos homeostáticos cardiovasculares presentan un trastorno crónico. El síncope cardíaco quizás se genere por arritmias o cardiopatías estructurales que causan disminución del gasto cardíaco. Las manifestaciones clínicas, los mecanismos fisiopatológicos subyacentes, las intervenciones terapéuticas y los pronósticos difieren mucho entre las tres causas. Epidemiología e historia natural. El síncope es una causa frecuente de consulta, constituye casi el 3% de las consultas al servicio de urgencias y 1% de todas las hospitalizaciones. El costo anual por hospitalizaciones relacionadas con síncope en Estados Unidos es cercano a $2.400 millones estadounidenses. El síncope tiene una incidencia acumulada en una vida completa de hasta el 35% en la población general. La incidencia máxima en los jóvenes ocurre entre los 10 y 30 años de edad, con una mediana del pico alrededor de los 15 años. Los mecanismos neurológicos son la causa del síncope en casi todos estos casos. En los ancianos se observa un incremento marcado en la incidencia de síncope después de los 70 años de edad. En estudios poblacionales, el síncope de origen neurológico es la variedad más frecuente. La incidencia es un poco más alta en mujeres. En sujetos jóvenes a menudo existe un antecedente familiar en parientes de primer grado. La enfermedad cardiovascular por anomalías estructurales o arritmias es la siguiente causa más habitual en la mayoría de las series, sobre todo en los servicios de urgencias y en ancianos. Asimismo, la prevalencia de la hipotensión ortostática se eleva con la edad por la disminución en la capacidad de respuesta de los varorreflejos, la distensibilidad cardíaca disminuida y la atenuación del reflejo vestíbulo simpático a causa del envejecimiento. En los ancianos, la hipotensión ortostática es mucho más frecuente en personas residentes de instituciones, 54 a 68%, que en quienes permanecen en la comunidad, 6%, una observación que tal vez se explique por la prevalencia de trastornos neurológicos predisponentes, alteraciones fisiológicas y el uso de fármacos vasoactivos entre dichos residentes. En general, el pronóstico después de un solo episodio de síncope en todos los grupos de edad es benigno. En particular, el síncope no cardíaco e inexplicable en jóvenes tiene un pronóstico excelente. La esperanza de vida no se modifica. En cambio, el síncope causado por un trastorno cardíaco, ya sea cardiopatía estructural o arritmia primaria, se acompaña de un mayor riesgo de muerte súbita y mortalidad por otras causas. De igual manera, la tasa de mortalidad aumenta entre personas con síncope consecutivo a hipotensión ortostática relacionada con la edad y los padecimientos concomitantes, cuadro 18.1. Fisiopatología. La postura vertical impone un estrés fisiológico especial a los seres humanos. Aunque no todos, los episodios de síncope tienen lugar durante la posición de pie. La bipedestación produce estancamiento de 500 a 1000 mililitros de sangre en las extremidades inferiores y la circulación es plácnica. Hay un descenso en el retorno venoso al corazón y se reduce el llenado ventricular, lo cual disminuye el gasto cardíaco y la presión sanguínea.
Estos cambios hemodinámicos inducen una respuesta refleja compensadora que se inicia en los varoreceptores del seno carotídeo y el callado aórtico. El resultado es aumento de las señales simpáticas y decremento de la actividad nerviosa vagal, figura 18.1. El reflejo aumenta la resistencia periférica, el retorno venoso al corazón y el gasto cardíaco, situaciones que limitan la caída de la presión sanguínea. Si esta respuesta falla, como la causa de la hipotensión ortostática crónica y como fenómeno transitorio en el síncope por mecanismos neurales, se produce hipoperfusión cerebral. El síncope es una consecuencia de hipoperfusión cerebral global y, por tanto, expresa una falla en los mecanismos autorreguladores de la perfusión cerebral. Los factores miógenos, los metabolitos locales y, en menor medida, el control neurovascular autonómico, conforman las bases de la autorregulación de la perfusión cerebral. La latencia de la respuesta de autorregulación es de 5 a 10 segundos. De forma característica, el flujo cerebral fluctúa entre 50 y 60 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral y se mantiene relativamente constante con presiones de perfusión desde 50 hasta 150 milímetros Hg. La interrupción de la perfusión por 6 a 8 segundos causa pérdida de la conciencia, mientras que esta última se altera cuando el flujo disminuye hasta 25 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral. Desde el punto de vista clínico, una reducción súbita en la presión sanguínea sistólica a cerca de 50 milímetros Hg o menos genera un síncope. Por tanto, el descenso del gasto cardíaco o la resistencia vascular sistémica, determinantes de la presión sanguínea, o ambos, son los factores fisiopatológicos subyacentes del síncope. Las causas frecuentes de gasto cardíaco incluyen disminución del volumen sanguíneo circulante efectivo, aumento de la presión torácica, embolia pulmonar masiva, bradiarritmias y taquiarritmias, cardiopatía valvular y disfunción miocárdica. La resistencia vascular sistémica puede disminuir por enfermedades de los sistemas nerviosos autónomos, sistema nervioso autónomo central, central y periférico, sistema nervioso autónomo periférico, fármacos simpatolíticos y, de forma transitoria, durante el síncope de origen neurológico. El aumento en la resistencia vascular cerebral, casi siempre debida a hipocapnia inducida por hiperventilación, también participa en la fisiopatología del síncope. En sujetos con síncope ocurren dos patrones de cambios en la electroencefalografía, EEG, electroencefalography. El primero es un patrón lento plano lento figura 18.2, en el que la actividad normal de fondo se sustituye con ondas delta lentas de gran amplitud. Esto va seguido por el aplanamiento súbito del electroencefalograma, cese o atenuación de la actividad cortical, seguido del regreso de las ondas lentas y luego por la actividad normal. El segundo, el patrón lento, se caracteriza por aumento y disminución de actividad solo de ondas lentas. El aplanamiento electroencefalográfico que ocurre en el patrón lento plano lento es marcador de una hipoperfusión cerebral más grave. A pesar de la presencia de movimientos mioclónicos y otra actividad motora durante algunos episodios de síncope, no hay descargas convulsivas en el electroencefalograma. Clasificación. Síncope por mecanismos neurológicos. El síncope, reflejo vasovagal, mediado por dichos mecanismos es la vía final de un complejo arco reflejo del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo periférico. Se observa un cambio súbito y transitorio en la actividad eferente autonómica con señales parasimpáticas aumentadas, además de inhibición simpática, la respuesta vasopresora, lo que causa bradicardia, vasodilatación y descenso del tono vasoconstrictor o ambos factores. La caída consecuente en la presión sanguínea sistémica puede reducir el flujo sanguíneo cerebral por debajo del límite compensatorio de la autorregulación, figura 18.3. Para causar un síncope mediado por mecanismos neurales, es necesario que el sistema nervioso autónomo central sea funcional, a diferencia del síncope causado por una falla autonómica, descrita más adelante. Muchos mecanismos desencadenantes de la parte aferente del arco reflejo pueden causar un síncope mediado por mecanismos neurales. En algunas situaciones es posible identificarlos con claridad, como el seno carotídeo, el tubo digestivo o la vejiga. Sin embargo, a menudo el elemento desencadenante es menos fácil de identificar y la causa es multifactorial.
En estas circunstancias es probable que las distintas vías aferentes converjan en la red autonómica central del bulbo que integra los impulsos neurales y media la respuesta vasodepresora bradicárdica. Clasificación del síncope mediado por mecanismos neurológicos. El síncope mediado por dichos mecanismos puede subdividirse según la vía aferente y el agente desencadenante. El síncope vasovagal, desmayo común, se produce por emoción intensa, dolor o estrés ortostático, mientras que los síncopes reflejos situacionales tienen estímulos localizados específicos que generan la vasodilatación y la bradicardia reflejas que desencadenan síncope. Ya se identificaron los mecanismos subyacentes y se delineó la fisiopatología de la mayoría de los síncopes reflejos situacionales. Es posible que el desencadenante aferente se origine en los pulmones, el aparato digestivo, el sistema genitourinario, el corazón o la arteria carótida. Cuadro 18.2. La hiperventilación que genera hipocapnia y vasoconstricción cerebral, así como el aumento de la presión intratorácica que disminuye el retorno venoso al corazón, tienen una función central en muchos síncopes situacionales. La vía aferente del arco reflejo difiere entre estos trastornos, pero la respuesta eferente por el vago y las vías simpáticas son similares. Como alternativa, el síncope mediado por mecanismos neurales puede subdividirse según la vía eferente predominante. El síncope vasodepresor describe aquel originado sobre todo a una falla eferente simpática vasoconstrictora. El síncope inhibidor cardíaco describe el relacionado sobre todo con bradicardia o asistolia por aumento de las señales vagales. Por otra parte, el síncope mixto describe aquel en el cual hay cambios reflejos vagales y simpáticos. Características del síncope mediado por mecanismos neurológicos. Además de los síntomas de intolerancia ortostática, como mareo, sensación de desmayo y fatiga, las manifestaciones premonitorias de la activación autonómica pueden presentarse en pacientes con síncope mediado por mecanismos neurales. Estos incluyen diaforesis, palidez, palpitaciones, náusea, hiperventilación y bostezos. Durante el episodio de síncope puede haber mioclonías proximales y distales, casi siempre arrítmicas y multifocales, lo que plantea la posibilidad de una epilepsia. Por lo general, los ojos permanecen abiertos y casi siempre se desvían hacia arriba. Las pupilas por lo regular están dilatadas. Puede haber movimientos oculares vagos. Es probable que haya gruñidos, gemidos, ronquidos y respiración estertorosa, así como incontinencia urinaria. La incontinencia fecal es muy poco común. La confusión posictal también es poco frecuente, aunque los pacientes a veces refieren alucinaciones visuales y auditivas, así como experiencia cercana a la muerte y extracorporal. Aunque hay algunos factores predisponentes y estímulos desencadenantes bien establecidos, por ejemplo, postura vertical inmóvil, temperatura ambiental elevada, deficiencia de volumen intravascular, consumo de alcohol, hipoxemia, anemia, dolor, visión de sangre, punción venosa y emoción intensa, se desconoce la base de los umbrales tan distintos para el síncope entre las personas expuestas al mismo estímulo. Es posible que haya una base genética para el síncope mediado por mecanismos neurológicos. Varios estudios informan mayor incidencia de síncope en los parientes de primer grado de sujetos que se desmayan, pero no se ha identificado un gen o un marcador genético y en estos estudios no se descartaron factores ambientales, sociales ni culturales. Tratamiento. Síncope mediado por mecanismos neurológicos. Las bases del tratamiento del síncope de origen neural incluyen tranquilizar al paciente, evitar estímulos desencadenantes y la expansión del volumen circulante con la administración de sal y agua. Las maniobras isométricas de contrapresión en las extremidades, cruzar las piernas o empuñar las manos y tensar los brazos, pueden elevar la presión sanguínea por aumento del volumen sanguíneo central y el gasto cardíaco. Al mantener la presión en la zona de autorregulación, estas maniobras evitan o retrasan el inicio del síncope. Los estudios con un grupo testigo con asignación al azar respaldan tal intervención. Los expertos usan de manera extensa la fluorocortisona, fármacos vasoconstrictores y antagonistas del receptor beta-adrenérgico en los pacientes con resistencia al tratamiento, aunque no hay evidencia consistente en estudios con asignación al azar y grupo testigo con ningún tratamiento farmacológico para el síncope mediado por mecanismos neurales.
Como la vasodilatación es el mecanismo fisiopatológico dominante del síncope en la mayoría de los pacientes, el uso de un marcapaso cardíaco rara vez es provechoso. Las posibles excepciones son los pacientes adultos, mayores de 40 años, en quienes el síncope se relaciona con asistolia o bradicardia grave y pacientes con inhibición cardíaca grave por síndrome de seno carotídeo. En estos pacientes, puede ser útil la colocación de un marcapasos de doble cavidad, aunque esto continúa como un área de incertidumbre. Hipotensión ortostática. Esta es una manifestación de falla simpática vasoconstrictora, autonómica, y se define como un descenso en la presión arterial sistólica de al menos 20 mm Hg o en la presión arterial diastólica de 10 mm Hg mínimo en los 3 minutos siguientes a ponerse de pie o elevar la cabeza en una mesa de inclinación, figura 18.4. En muchos casos, pero no en todos, no surge aumento compensatorio en la frecuencia cardíaca a pesar de la hipotensión. En la falla autonómica parcial, la frecuencia cardíaca se eleva en cierta medida, pero es insuficiente para mantener el gasto cardíaco. Una variante de la hipotensión ortostática es la tardía, que ocurre 3 minutos después de ponerse de pie y quizás sea reflejo de una forma leve o inicial de disfunción simpática adrenérgica. En algunos casos, la hipotensión ortostática surge en los 15 segundos siguientes al cambio postural, llamada hipotensión ortostática inicial, un signo que podría representar una discrepancia transitoria entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica y no constituye una falla autonómica. Los síntomas característicos de la hipotensión ortostática incluyen mareo, sensación de desmayo y presíncope, casi desmayo, como respuesta al cambio postural súbito. Sin embargo, es posible que no haya síntomas o estos sean inespecíficos, como debilidad generalizada, fatiga, lentitud cognitiva, piernas trabadas o cefalea. Puede haber visión borrosa, tal vez por isquemia de la retina o del lóbulo occipital. Es probable que el dolor cervical, casi siempre en las regiones suboccipital, cervical posterior y del hombro, la cefalea de gancho para ropa, se deba a la isquemia de los músculos cervicales y puede ser el único síntoma. Es posible que los pacientes refieran disnea ortostática, considerada un reflejo de la discrepancia ventilación/perfusión por la hipoperfusión de los vértices pulmonares ventilados, o angina, atribuida a la hipoperfusión miocárdica, incluso con arterias coronarias normales. Los síntomas pueden exacerbarse por el esfuerzo, la bipedestación prolongada, aumento de la temperatura ambiental o con las comidas. Por lo general, el síncope va precedido por síntomas prodrómicos, pero puede ser súbito, lo que sugiere la posibilidad de una convulsión o causa cardíaca. La hipertensión en decúbito dorsal es frecuente en individuos con hipotensión ortostática por falla autonómica, y afecta 50% de las personas en algunas series. La hipotensión ortostática puede presentarse después de iniciar el tratamiento para hipertensión y la hipertensión en decúbito dorsal tal vez siga al tratamiento de la hipotensión ortostática. Sin embargo, en otros casos la relación entre los dos trastornos no está vinculada con el tratamiento, la cual podría explicarse en parte por la disfunción del barorreflejo en presencia de señales simpáticas residuales, sobre todo en personas con degeneración autonómica central. Causas de hipotensión ortostática neurógena. Las causas de la hipotensión ortostática neurógena incluyen disfunción de los sistemas nerviosos autónomos central y periférico. A menudo, la hipotensión ortostática acompaña a la disfunción autonómica de gravedad variable en otros sistemas de órganos, incluidos vejiga, intestino, órganos sexuales y sistema sudomotor cuadro 18.2. Los trastornos degenerativos autonómicos primarios son atrofia de múltiples sistemas, síndrome de Schaefer, enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y falla autonómica pura. A menudo, estos trastornos se agrupan como sinucleinopatías por la presencia de sinucleína alfa, una pequeña proteína que se precipita sobre todo en el citoplasma de neuronas en los trastornos con cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y falla autonómica pura, así como en células gliales en la atrofia de múltiples sistemas.
La disfunción autonómica periférica también puede acompañar a las neuropatías periféricas de fibras pequeñas, como las que se observan en la diabetes, la amiloidosis, las neuropatías inmunitarias, las neuropatías hereditarias sensitivas y de tipo autónomo, HSAN, Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies, en especial neuropatías hereditarias sensitivas y de tipo autónomo tipo 3, disautonomía familiar. Con menor frecuencia, la hipotensión ortostática se relaciona con neuropatías periféricas que acompañan a la deficiencia de vitamina B12, exposición a neurotoxina, B1H y otras infecciones, así como porfiría. Los pacientes con falla autonómica y los ancianos son susceptibles a las caídas de la presión sanguínea relacionadas con las comidas. La magnitud del descenso en la presión arterial se intensifica con las comidas abundantes, alimentos ricos en carbohidratos y consumo de alcohol. Aún no se aclara del todo el mecanismo del síncope postprandial. La hipotensión ortostática a menudo es iatrógena. Los fármacos de varios tipos pueden reducir la resistencia periférica, por ejemplo, antagonistas del receptor alfa-adrenérgico usado para tratar la hipertensión y la hipertrofia prostática. Fármacos antihipertensivos de varias clases. Nitratos y otros vasodilatadores. Antidepresivos tricíclicos y fenotiacinas. La hipovolemia iatrógena causada por diuresis y la deficiencia de volumen de causas médicas, hemorragia, vómito, diarrea o consumo escaso de líquidos, pueden reducir el volumen circulante efectivo, causar hipotensión ortostática y síncope. Tratamiento. Hipotensión ortostática. El primer paso es eliminar las causas reversibles, casi siempre fármacos vasoactivos, cuadro 432, 6. A continuación deben iniciarse intervenciones no farmacológicas. Estas últimas incluyen instrucción del paciente sobre los movimientos por etapas para pasar de la posición en decúbito a la vertical, advertencias sobre los efectos hipotensivos de consumo de alimentos, instrucciones sobre maniobras isométricas de contrapresión que aumentan la presión intravascular, véase antes, y elevación de la cabecera de la cama para reducir la hipertensión en decúbito dorsal. El volumen intravascular debe incrementarse mediante el aumento en el consumo de líquidos y sal. Si estas medidas fallan, se inicia la intervención farmacológica con acetato de fluorocortisona y vasoconstrictores, como midodrina, L-dihidroxifenilserina y pseudoefedrina. Algunos pacientes con síntomas intratables requieren tratamiento adicional con fármacos complementarios que incluyen piridostigmina, yohimbina, acetato de desmopresina y eritropoyetina. Síncope cardíaco. El síncope cardíaco, o cardiovascular, se produce por arritmias y cardiopatía estructural. Es posible que las causas estén combinadas, ya que la enfermedad estructural vuelve al corazón más vulnerable a las anomalías en la actividad eléctrica. Arritmias. Las bradiarritmias que causan síncope abarcan las debidas a disfunción grave del nódulo sinusal, por ejemplo, paro sinusal o bloqueo senoauricular, y bloqueo auriculoventricular, por ejemplo, bloqueo de alto grado, tipo Movitz 2 y completo. Las bradiarritmias por disfunción del nódulo sinusal a menudo se relacionan con taquiarritmia auricular, un trastorno conocido como síndrome de taquicardia-bradicardia. Una pausa prolongada al terminar el episodio taquicárdico es origen frecuente de síncope en pacientes con este síndrome. Varias clases de fármacos también pueden generar bradiarritmias de gravedad suficiente para causar síncope. El síncope por bradicardia o asistolia se conoce como ataque de Stokes-Adams. Las taquiarritmias ventriculares a menudo causan síncope. La probabilidad de síncope con taquicardia ventricular depende en parte de la frecuencia ventricular. Es menos probable que las frecuencias menores de 200 latidos por minuto causen síncope. La función hemodinámica afectada durante la taquicardia ventricular se debe a la contracción ventricular ineficaz, llenado diastólico reducido por el periodo de llenado corto, pérdida de la sincronía auriculoventricular e isquemia miocárdica concurrente. Varios trastornos relacionados con inestabilidad electrofisiológica cardíaca y arritmogénesis se deben a mutaciones en los genes de subunidades de los conductos iónicos. Estos incluyen síndrome de Culte prolongado, síndrome de Brugada y taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica.
El síndrome de QT prolongado es un trastorno con rasgos genéticos heterogéneos causado por repolarización cardíaca prolongada y predisposición a las arritmias ventriculares. El síncope y la muerte súbita en pacientes con síndrome de QT prolongado se deben a una taquicardia ventricular polimórfica única llamada taquicardia ventricular polimorfa en entorchado, torsade de Pointes, que degenera en fibrilación ventricular. El síndrome de QT prolongado se ha vinculado con genes que codifican las subunidades alfa del conducto para ion potasio, las subunidades beta del conducto de ion potasio, conducto de ion sodio activado por voltaje y una proteína de andamiaje, la anquirina B, ANK2. El síndrome de Brugada se caracteriza por fibrilación ventricular idiopática relacionado con anomalías electrocardiográficas en el ventrículo derecho sin cardiopatía estructural. Este trastorno también tiene rasgos genéticos heterogéneos, aunque lo más frecuente es que se relacione con mutaciones en la subunidad alfa del conducto de ion sodio, SCN5A. La taquicardia polimorfa catecolaminérgica es un trastorno con rasgos genéticos heterogéneos relacionados, en el cual hay síncope o muerte súbita y arritmias ventriculares inducidas por ejercicio o estrés. La prolongación del intervalo QT adquirida, casi siempre por fármacos, también puede causar arritmias ventriculares y síncope. Enfermedad estructural. La cardiopatía estructural, por ejemplo, valvulopatía, isquemia miocárdica, miocardiopatía hipertrófica o de otro tipo, masas cardíacas, como mixoma auricular y derrames pericárdicos, puede causar síncope porque disminuye el gasto cardíaco. La enfermedad estructural también contribuye a otros mecanismos fisiopatológicos del síncope. Por ejemplo, la cardiopatía estructural predispone a la arritmogénesis. El tratamiento intensivo de la insuficiencia cardíaca con diuréticos y vasodilatadores quizás origine hipotensión ortostática. Asimismo, puede haber vasodilatación refleja inapropiada en presencia de anomalías estructurales, como la estenosis aórtica y la miocardiopatía hipertrófica, tal vez producida por aumento de la contractilidad ventricular. Tratamiento. Síncope cardíaco. El tratamiento de la cardiopatía depende del trastorno subyacente. Las alternativas para las arritmias incluyen control del ritmo cardíaco en caso de enfermedad del nódulo sinusal y bloqueo auriculoventricular, así como ablación, fármacos antiarrítmicos y cardioversores desfibriladores para taquiarritmias auriculares y ventriculares. Lo mejor es que el tratamiento de estos trastornos esté a cargo de médicos especializados en el área. Estudio del paciente. Síncope. Diagnóstico diferencial. El síncope se diagnostica con facilidad cuando existen las manifestaciones características. Sin embargo, varios trastornos con pérdida transitoria real o aparente de la conciencia generan confusión diagnóstica. Las convulsiones generalizadas y parciales pueden confundirse con síncope, aunque hay varias características que las diferencian. Aunque los movimientos tónico-clónicos son el rasgo característico de la convulsión generalizada, también puede haber movimientos mioclónicos y de otro tipo hasta en 90% de los episodios de síncope. Las sacudidas mioclónicas relacionadas con el síncope pueden ser multifocales o generalizadas. Casi siempre son arrítmicas y cortas, menos de 30 segundos. Asimismo, puede haber posturas de flexión y extensión ligeras. Las convulsiones parciales o parciales complejas con generalización secundaria casi siempre van precedidas de un aura, a menudo un olor desagradable, ansiedad, temor, molestia abdominal u otras sensaciones. Estos fenómenos deben diferenciarse de las manifestaciones premonitorias del síncope. Las manifestaciones autonómicas de las convulsiones, epilepsia autonómica, pueden constituir un desafío diagnóstico mayor. Las convulsiones autonómicas tienen manifestaciones cardiovasculares, digestivas, pulmonares, urogenitales, pupilares y cutáneas, similares al pródromo del síncope. Además, las manifestaciones cardiovasculares de la epilepsia autonómica incluyen taquicardia y bradicardia notorias que podrían tener la magnitud suficiente para causar pérdida de la conciencia. La presencia de auras no autonómicas podría ayudar a distinguir estos episodios del síncope. La pérdida de conciencia consecutiva a una convulsión casi siempre es más de 5 minutos y se relaciona con somnolencia y desorientación posictales prolongadas, mientras que el sujeto se orienta de nuevo casi de inmediato luego del síncope.
Puede haber dolores musculares después del síncope y de las convulsiones, aunque tienden a durar más, después de estas últimas. A diferencia del síncope, las convulsiones rara vez se producen por emociones o dolor. Es posible la incontinencia urinaria con las convulsiones y el síncope, pero en este no suele ocurrir incontinencia fecal. La hipoglucemia puede causar pérdida transitoria de la conciencia, casi siempre en pacientes con diabetes tipo 1 o 2 tratados con insulina. Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia real o inminente incluyen temblor, palpitaciones, ansiedad, diaforesis, hambre y parestesias. Estos síntomas se deben a la activación autonómica para contrarrestar la caída de la glucosa sanguínea. En particular, el hambre no es una manifestación premonitoria del síncope. La hipoglucemia también afecta la función neuronal, lo cual causa fatiga, debilidad, mareo, así como síntomas cognitivos y conductuales. Puede haber dificultades diagnósticas en personas con control estricto de la glucemia. La hipoglucemia repetida afecta a la respuesta contrarreguladora y conduce a la pérdida de los síntomas típicos de advertencia, que son distintivos de la hipoglucemia. Los pacientes con cataplegia experimentan una pérdida súbita parcial o completa del tono muscular desencadenada por emociones intensas, casi siempre ira o risa. A diferencia del síncope, el estado de conciencia se conserva durante las crisis, que casi siempre duran entre 30 segundos y 2 minutos. No hay síntomas premonitorios. La cataplegia ocurre en 60 a 75% de los pacientes con narcolepsia. La anamnesis y el interrogatorio de los testigos casi siempre permiten diferenciar el síncope de las caídas debidas a disfunción vestibular, trastorno cerebelar, disfunción del sistema extrapiramidal y otros trastornos de la marcha. El diagnóstico de síncope puede ser difícil, en particular en pacientes con demencia que experimentan caídas repetidas y son incapaces de informar con claridad las características de los episodios. Si la caída se acompaña de traumatismo craneoencefálico, un síndrome posconmoción, amnesia de los fenómenos desencadenantes y la presencia de pérdida de la conciencia pueden contribuir a dificultar el diagnóstico. La pérdida aparente de la conciencia puede ser una manifestación de trastornos psiquiátricos, como ansiedad generalizada, trastornos por pánico, depresión mayor y trastorno por somatización. Estas posibilidades deben considerarse en pacientes que se desmayan con frecuencia sin síntomas prodrómicos. Rara vez se lesionan, a pesar de numerosas caídas. En estos episodios, no hay cambios hemodinámicos de importancia clínica. En cambio, la pérdida transitoria de la conciencia por síncope vasovagal desencadenado por temor, estrés, ansiedad y sufrimiento emocional se acompaña de hipotensión o bradicardia. Valoración inicial. Las metas son establecer si la pérdida de conciencia transitoria es por síncope, identificar la causa y valorar el riesgo de episodios futuros y daño grave. Cuadro 18.1. La valoración inicial incluye una anamnesis detallada, interrogatorio minucioso a los testigos, así como exploraciones física y neurológica completas. Se mide la presión arterial y la frecuencia cardíaca en posición en decúbito y después de 3 minutos de permanencia de pie para establecer si hay hipotensión ortostática. Se obtiene un electrocardiograma si existe sospecha de síncope por arritmia o cardiopatía subyacente. Las anomalías electrocardiográficas relevantes incluyen bradiarritmias o taquiarritmias, bloqueo auriculoventricular, isquemia, infarto previo del miocardio, síndrome de QT prolongado y bloqueo de rama. Esta valoración permite identificar una causa de síncope en casi 50% de los pacientes y clasificar a los enfermos con riesgo de mortalidad cardíaca. Pruebas de laboratorio. Los estudios de sangre iniciales rara vez ayudan a identificar la causa del síncope. Se realizan cuando se sospechan trastornos específicos, como infarto del miocardio, anemia y falla autonómica secundaria. Cuadro 18.2. Pruebas del sistema nervioso autónomo. Pueden llevarse a cabo pruebas autonómicas, incluida la valoración en la mesa de inclinación, en centros especializados. Las pruebas autonómicas ayudan a descubrir evidencia objetiva de falla autonómica y también a demostrar la predisposición al síncope mediado por mecanismos neurales.
Incluyen valoraciones de la función del sistema nervioso autónomo central, por ejemplo, variabilidad de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda y maniobra de Valsalva, función colinérgica simpática, por ejemplo, respuesta termorreguladora del sudor y prueba del reflejo axónico sudomotor, y de la función simpática adrenérgica, por ejemplo, respuesta de la presión sanguínea a la maniobra de Valsalva y a la prueba de la mesa inclinada con medición de la presión sanguínea latido a latido. Las anomalías hemodinámicas demostradas en la prueba de la mesa inclinada, figuras 18.3 y 18.4, pueden ayudar a distinguir la hipotensión ortostática por falla autonómica de la respuesta bradicárdica hipotensiva del síncope mediado por mecanismos neurológicos. De igual manera, la prueba de la mesa inclinada ayuda a identificar a los pacientes con síncope por hipotensión ortostática tardía o inicial. Debe considerarse el masaje del seno carotídeo en personas con síntomas que sugieren síncope del seno carotídeo y en pacientes mayores 50 años de edad con síncope recurrente de causa desconocida. Esta prueba solo debe hacerse con vigilancia continua del electrocardiograma y la presión sanguínea, y se evita en pacientes con soplos, placas o estenosis de la carótida. Valoración cardíaca. La vigilancia con electrocardiograma está indicada en personas con alta probabilidad previa a la prueba de arritmia causante de síncope. Los pacientes deben vigilarse en el hospital si es alta la probabilidad de arritmia que ponga en peligro la vida, como los que tienen cardiopatía estructural o coronaria grave, taquicardia ventricular no sostenida, bloqueo cardíaco trifasicular, intervalo QT prolongado, patrón electrocardiográfico de síndrome de Brugada y antecedente familiar de muerte súbita cardíaca, cuadro 18.1. La vigilancia ambulatoria con Holter se recomienda para individuos con episodios frecuentes de síncope, uno más por semana, mientras que las grabadoras de ciclo, que registran y borran de forma continua el ritmo cardíaco, están indicadas en sujetos con sospecha de arritmias con bajo riesgo de muerte cardíaca súbita. Las grabadoras de ciclos pueden ser externas, recomendadas para la valoración de episodios con frecuencia mayor de una vez al mes, o implantables, si el síncope es menos frecuente. Se realiza ecocardiografía en pacientes con antecedente de cardiopatía o cuando existen anomalías en la exploración física o el electrocardiograma. Las causas de síncope que pueden diagnosticarse en la ecocardiografía incluyen estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, tumores cardíacos, disección aórtica y taponamiento pericárdico. La ecocardiografía también es útil para clasificar el riesgo, basada en la fracción de expulsión ventricular izquierda. La prueba de ejercicio en banda sin fin con vigilancia del electrocardiograma y la presión arterial se realiza en pacientes con síncope durante el ejercicio o poco después. Esta prueba puede ayudar a identificar las arritmias inducidas por el ejercicio, por ejemplo, bloqueo auriculoventricular relacionado con taquicardia, y la vasodilatación exagerada inducida por el ejercicio. Los estudios electrofisiológicos están indicados en personas con cardiopatía estructural y anomalías en el electrocardiograma, en los que las valoraciones no invasivas no aportaron un diagnóstico. Los estudios electrofisiológicos tienen sensibilidad y especificidad bajas y solo deben hacerse cuando hay una probabilidad elevada previa a la prueba. Hoy en día, esta prueba rara vez se realiza para valorar a los pacientes con síncope. Valoración psiquiátrica. La detección de trastornos psiquiátricos puede ser adecuada en personas con síncope repetido inexplicable. La prueba de la mesa inclinada, con demostración de síntomas en ausencia de cambios hemodinámicos, ayuda a reproducir el síncope en pacientes con sospecha de síncope.